Hola chiques, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar en realidad con la clase de biomoléculas. Hoy veremos lípidos. Bueno, entonces los lípidos vamos a ver que son biomoléculas orgánicas que están formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Y que además pueden también contener en su molécula fósforo, nitrógeno y azufre, muy similar a como les comenté al principio de glúcidos. Es un grupo de sustancias muy heterogénea que solo tienen en común estas dos características, que es que primero son insolubles en agua y segundo que son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, el benceno, entre otros, ¿sí? Los lípidos tienen distintas clasificaciones. A mí en particular esta de acá es la que más me gusta, que es cómo los lípidos se clasifican de acuerdo a la saponificación. Si tenemos los lípidos saponificables y los insaponificables. Porque me parece mucho más sencilla y más completa, ¿sí? Entonces, de acuerdo a si tienen ácidos grasos en su estructura o no, se van a clasificar en estos dos, ¿sí? Entonces fíjense que los saponificables están formados entonces por ácidos grasos, que pueden ser saturados o insaturados, ¿sí? Y a su vez, los saponificables se dividen en lípidos simples y complejos. Dentro de los simples tenemos los aciglicéridos y las ceras, y dentro de los lípidos complejos los fosfolípidos y los glucolípidos. A su vez, dentro de los fosfolípidos tenemos los fosfoglicéridos y los fosfofingolípidos. Y bueno, dentro de los glucolípidos tenemos los gangliósidos y los cerebrósidos. Por otra parte, dentro de los insaponificables tenemos los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas. Bueno, este gráfico, fíjense que este esquema en realidad está bastante completo, además les dice la función de cada uno y les da algunos ejemplos, ¿sí? Pero yo solamente me voy a enfocar más que nada en los conceptos más importantes desde el punto de vista químico. Entonces, ahora vamos a empezar por los ácidos grasos. Vamos entonces a la parte de los lípidos saponificables. Bueno, los ácidos grasos ustedes ya los conocieron en orgánica, son todos ácidos carboxílicos. Tenemos dentro de los ácidos grasos, se dividen en saturados e insaturados dependiendo de cómo son esos enlaces. Saturados, fíjense que son todos enlaces simples, insaturados son simples, pero tienen un doble, mínimo tiene que tener un enlace doble, ¿sí? Para que sea insaturado. Y bueno, fíjense que acá está como la estructura general, ¿sí? Pero es más de lo mismo que tenemos acá en este ejemplito. No se olviden de ver el cuadrito de ácidos grasos que está en el cuadernillo, ¿sí? Muchas cosas que por ahí tienen en el cuadernillo no se las muestro acá porque es como repetitivo, ¿sí? Este video es más que nada complementario para que ustedes puedan entender mejor lo que tienen en el cuadernillo. El cuadrito de ácidos grasos esenciales van a ver que es bastante pequeño. Son tres, es el ácido linoleico, linolénico y el araquidónico, ¿sí? Y por otra parte tenemos la saponificación, que por qué entonces se clasifican de esta manera los lípidos y por qué son saponificables los que poseen ácidos grasos en su estructura. Bueno, por ejemplo, tenemos acá un triglicérido, ¿sí? También llamado grasa o aceite, que obviamente está formado por, recuerden que esto lo vimos en orgánica, la reacción química entre el glicerol o glicerina con 3 moles de ácidos grasos, ¿sí? En el caso de haber sido simplemente con un mol de ácido graso se forma un monoglicerio, con 2 moles un diglicerio y con 3 moles un triglicerio, ¿sí? Bueno, en este caso es un triglicerio. Y este compuesto va a reaccionar con 3 moles de hidróxido de sodio, justamente para romper los 3 enlaces éster que se ha formado en esta estructura. Entonces fíjense que acá lo que está ocurriendo es una hidrólisis alcalina, ¿sí? Del éster, y eso produce 3 moles de sales, ¿sí? De sales de sodio. Por ejemplo, si este triglicerio fuera un tripalmitato de glicerilo, ¿sí? Entonces cada uno de los aniones palmitato que se formaría se uniría con un catión sodio, ¿sí? Entonces por eso se forman 3 moles de palmitato de sodio en el producto, ¿sí? Por otra parte,
se forma el glicerol o glicerina, ¿sí? Que en realidad queda libre, o sea, se regenera luego de haber estado formando parte del triglicérido, ¿sí? Pero bueno, estas sales de sodio son muy importantes porque justamente es a lo que se le llama jabón, ¿sí? Por eso es el nombre de saponificación. Bueno, esto sería simplemente la primera parte de ácidos grasos. De los lípidos saponificables. Entonces ahora vamos a meternos en la clasificación, ¿sí? Tenemos por un lado los lípidos simples y por otra parte los lípidos complejos. Vamos primero a los lípidos simples. Entonces dijimos que dentro de los simples nosotros teníamos los acilglicéridos por un lado y las ceras por el otro, ¿sí? Bueno, entonces fíjense que esto es más o menos lo que les expliqué recién. Ustedes tienen el glicerol o la glicerina, ¿sí? Que tiene a su vez 3 oxidrilos, ¿sí? Es un triol, es un alcohol con 3 oxidrilos. Fíjense que acá aparece de nuevo, ¿sí? Ahí está la glicerina o glicerol. Y cada oxidrilo va a reaccionar, por ejemplo, este es el ácido palmítico, con cada ácido graso que pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, este era palmítico, este es palmitoleico, ¿sí? Este es el ácido esteárico, ¿sí? En este caso son distintos. Bueno, ahí comienza de nuevo. Entonces, con cada uno de ellos se va a formar un enlace éster, ¿sí? Por reacción entre un grupo carboxílico y el oxidrilo, ¿sí? Enlace éster. Bueno, acá se forma un monoacilglicerio, acá sería un diacilglicerio y acá un triacilglicerio, ¿sí? Entonces fíjense, o sea, triacilglicerio o triglicerio, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, esto sería lo importante de los acilgliceroles. Y por otra parte tenemos las ceras, que en las ceras también forman un éster, un enlace éster entre un alcohol y un ácido, ¿sí? Pero la diferencia está en que acá la cadena del alcohol es mucho más larga, o sea, fíjense que tiene 30 átomos de carbono, en cambio acá el glicerol tenía 3, ¿sí? Y además, fíjense que tiene solamente un grupo oxidrilo, nada más, ¿sí? Por ejemplo, el alcohol milicílico cumple con esas características. Y por otra parte, bueno, va a reaccionar con el ácido palmítico, se produce acá un enlace éster y se forma justamente el palmitato de milicilo, que sería la cera de abeja más agua, ¿sí? Entonces fíjense que es muy similar a esto, pero por eso está dentro de los lípidos simples, pero bueno, se diferencia en el alcohol, ¿sí? Eso sería lo importante. Bueno, por otro lado, paralelo a esto, tenemos los lípidos complejos. Antes de verlos, vamos a ir otra vez al esquema anterior. Entonces, dentro de los lípidos complejos dijimos que teníamos los fosfolípidos, ¿sí? Y dentro de los fosfolípidos, fosfoglicéridos y fosfofingolípidos, o sea que el fósforo va a ser parte de todos estos compuestos. Y por otra parte, glucolípidos, ¿sí? Que dentro de ahí tenemos los gangliósidos y los cerebrósidos. Que bueno, glucolípidos quiere decir que están formados también por glúcidos, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver en cada una de estas clasificaciones por separado, ¿sí? Entonces, para empezar, acá veremos a los fosfolípidos, que los coloqué por acá justamente en la misma diapo porque son similares a los acilgliceroles, ¿sí? Con unas pequeñas diferencias. Entonces, como pueden ver, reacciona un ácido graso que va a ser la glicerina, un ácido graso con la glicerina, ¿sí? Fíjense que acá las dos primeras reacciones son bastante similares, pero ¿qué pasa? La tercera no es otro ácido graso más, sino que se une un grupo fosfato, formando justamente un ácido fosfatídico, ¿sí? Y bueno, después se une un aminoalcohol, ¿sí? Entonces este aminoalcohol con el grupo fosfato forman parte de la cabeza polar. A ver, vamos de nuevo. Entonces glicerina va a reaccionar primero con el ácido palmítico, por ejemplo. Ahí se forma el enlace éster. Bueno, después el monoacilglicerio está formado justamente por la reacción de esos dos. Ahora se une el otro ácido graso, se forma el diacilglicerio y acá se une el grupo fosfato, ¿sí? Fíjense que reaccionan con el último oxidrilo, se forma el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico sería entre los dos ácidos grasos y el glicerol, ¿sí? O sea, esos dos enlaces ésteres.
y además el grupo fosfato, ¿sí? Entonces los dos ácidos grasos con el grupo fosfato unidos a el glicerol o glicerina sería el ácido fosfatídico, ¿sí? Y por último, bueno, ahí fíjense que empezó de nuevo. Bueno, entonces ahí el diacilglicerio, ahora viene la formación del ácido fosfatídico, ¿sí? Y a este, a su vez, a este oxidrilo del grupo fosfato se une un aminoalcohol, por ejemplo, una etanolamina. Entonces se forma todo este compuesto que va a ser un fosfoaminolipio, como lo es la fosfatidilamina, ¿sí? Bueno, ahí empieza de nuevo. Entonces es muy importante que sepan que los fosfolipios tienen una cabeza polar, que esto ya lo deben haber visto en biología, ¿sí? Que tienen una cabeza polar y las colas hidrofóbicas, ¿sí? En la cabeza polar tienen justamente el grupo fosfato y acá arribita hay un R, que ese R significa que puede estar unido cualquier aminoalcohol, ¿sí? Por ejemplo, acá la etanolamina. Entonces por eso se llama fosfatidiletoanolamina, ¿sí? Y fíjense que acá está la cabeza polar, que es la misma que está acá, y bueno, las dos colas hidrofóbicas. Generalmente en las colas hidrofóbicas tenemos un ácido graso que tiene isomería cis y el otro que, o sea, que es insaturado con isomería cis y el otro que es saturado, ¿sí? Que tiene enlaces simples. Entonces, por eso tiene una patita, digamos, que está de manera vertical y la otra que está quebrada justamente por la presencia de ese doble enlace. Vamos a continuar en la siguiente diapo con los lípidos complejos, pero ahora vamos a ver la otra parte de los fosfolípidos, ¿sí? O sea, fíjense que acá vimos dentro de los fosfolípidos, recuerden los fosfoglicéridos, y en la siguiente diapo vamos a ver entonces los fosfoesfingolípidos, ¿sí? Entonces, vamos a ver que acá tenemos a la izquierda, ¿sí?, los fosfoesfingolípidos y a la derecha tenemos los glucolípidos, ¿sí? Bueno, entonces los fosfoesfingolípidos, recuerden que están dentro de los fosfolípidos, entonces estos se diferencian de los fosfoglicéridos porque el alcohol de base de estos compuestos es la esfingosina o también llamada esfingol, ¿sí?, que es la que está acá entonces en color verde. ¿Sí? Fíjense que la esfingosina, como está acá, tiene 18 átomos de carbono y cada carbono tiene una característica muy importante, ¿sí? El carbono 1 tiene un oxidrilo, el carbono 2 tiene el grupo amino, el carbono 3 tiene otro oxidrilo, el carbono 4 tiene un doble enlace que forma junto con el carbono 5 y bueno, ya los demás carbonos están todos condensados, excepto el último, porque bueno, ya tienen simplemente enlaces simples, ¿sí? No tienen ningún otro grupo funcional como lo tienen los primeros 4 átomos de carbono. Entonces este alcohol, ¿sí?, es totalmente diferente al glicerol y se llama esfingol, entonces por eso el nombre de este tipo de compuestos. Vamos a ver acá la reacción que ocurre entre este alcohol con el ácido graso, ¿sí? Entonces cuando este alcohol reacciona con un ácido graso cualquiera, ¿sí?, este se va a unir a través del grupo amino, ojo, no a través de cualquier grupo oxidrilo, ¿sí?, sino que va a atacar justamente el grupo amino del carbono 2. Entonces fíjense que acá se formó el enlace, ¿sí?, formando un enlace amida, por lo que el compuesto resultante pasa a llamarse ceramida, ¿sí? Fíjense que en este cuadrito dice: a la ceramida se une un grupo de carácter polar que caracteriza el esfingolípido. O sea que a esta ceramida yo al oxidrilo, al carbono 1, le puedo unir cualquier otro compuesto y bueno, y ahí vamos a obtener los distintos derivados que van a ser justamente derivados de la ceramida, ¿sí? Entonces se puede unir, por ejemplo, fíjense que tenemos la misma estructura acá arriba, acá abajo, ¿sí? El carbono 1 sería este de acá, ¿sí? Este sería el carbono, perdón, este acá sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este el carbono 3 y acá el carbono 4, ¿sí? Entonces, bueno, justamente acá en el carbono 2 tenemos un enlace amida formado por el ácido graso, ¿sí? Y acá en el carbono 1, ¿qué se unió? Se unió una fosfo, ¿sí?, tiene un grupo fosfato, y esto de acá es la colina, ¿sí? Entonces todo lo que está sombreado en naranja se llama fosfocolina, ¿sí?
Entonces la fosfocolina, que es un grupo polar, al unirse con la ceramida, ¿sí? Se va a formar justamente una esfingomielina. Entonces, como vemos acá en este cuadrito, que es como un resumen, ¿sí? De todo esto, bueno, acá tenemos arribita justamente la esfingosina, ¿sí? Que está de abajo para arriba, o sea, este sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿sí? No sé si lo puedo agrandar más. Parece que no. Bueno, pero bueno, fíjense que es como darle vuelta a la estructura que estábamos viendo antes, ¿sí? Fíjense que el 1 está arriba, bueno, ahora está abajo. En el 2 tiene justamente el grupo amino que reaccionó, formó un enlace amida con el ácido graso, ¿sí? El carbono 1 tiene el oxidrilo, pero en realidad que tiene el oxígeno nada más. El hidrógeno del oxidrilo está como una X, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa X es la que va a ser sustituida por cada uno de estos grupitos que están sombreados en celeste, ¿sí? Entonces vamos a ver qué grupos se van a ir formando de acuerdo a la sustitución de esa X que está ahí. Entonces empecemos por acá. Si esa X fuera un hidrógeno, sería una ceramida, ¿sí? Que fue lo que vimos al principio, ¿sí? Es cuando está el oxidrilo normal. Ahora, si en lugar de esa X yo tengo un grupo fosfato con la colina, una fosfocolina, todo esto se llama esfingomielina, ¿sí? Como dice acá, que es un fosfolipio. Por otra parte, si esa X es sustituida por un monosacario, fíjense que puede ser una glucosa, a eso se le va a llamar cerebrócido, ¿sí? Recuerden que lo vimos anteriormente en el esquema, ¿sí? Dentro de los glucolípidos tenemos los gangliósidos y los cerebrócidos. Bueno, justamente estos de acá, que están como una llavecita, son los glucolípidos, ¿sí? Y estos son llamados cerebrócidos cuando tienen, en lugar del hidrógeno, el oxidrilo, un monosacario, ¿sí? En este caso glucosa. Si en lugar de esa X tuviéramos un disacario, ¿sí? Di, tri o tetrasacario, esto se llamaría globósido, que no lo teníamos en el esquema de recién, pero bueno, justo está en el cuadrito. Y si en lugar de esa X tenemos un oligosacario, ¿sí? Que es un poquito más complejo, ¿no es cierto? Porque tiene un poco más de estructuras. Recuerden que va a ser oligo cuando tenga a partir de dos, o sea, un disacario sería un oligosacario, pero recuerden que puede tener hasta inclusive 10 estructuras, ¿sí? Entonces, o sea, 10 monosacarios. Entonces, bueno, fíjense que acá este tiene 4, ¿sí? Así que es un oligosacario más complejo que un di, obviamente. Pero fíjense que acá los monómeros que están formando parte de este oligosacario que es complejo, tienen también nitrógeno, ¿sí? Grupos acetilos, así que bueno, están modificados también. Y estos son los que van a formar, o sea, si en lugar de esta X tenemos todo esto de acá, entonces esta estructura sería un gangliosio, ¿sí? Un gangliosio GM2. Bueno, estos serían entonces todos los que vimos recién como lípidos complejos. Ahora pasamos a los lípidos insaponificables. Dentro de los lípidos insaponificables, que los vamos a ver de manera muy sencilla, tenemos a los terpenos, ¿sí? En primer lugar, que fíjense que se encuentran en las estructuras de las vitaminas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver que acá dice vitamina A, ¿sí? El beta-caroteno. Bueno, entonces los terpenos tienen su estructura base, que es el isopreno, que es llamado, o sea, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC, sería 2-metil-1,3-butadieno, ¿sí? El carbono 1 del terpeno, o del isopreno, perdón, el carbono 1 del isopreno se le denomina cabeza y el carbono 4 se le denomina cola, ¿sí? Fíjense que tanto en el 1 y en el 3 tienen el doble enlace, por eso su nombre. Y bueno, muchas repeticiones de este isopreno van a formar justamente la estructura de la vitamina A o del beta-caroteno o el geraniol, ¿sí? El terpeniol también. Después tenemos los esteroles, ¿sí? Como el colesterol, que recuerden que la base estructural de estos compuestos es justamente el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿sí? Y por último tenemos los eicosanoides, que están todos formados a partir del ácido araquidónico, que le da origen a las prostaglandinas. Que bueno, en biología ya deben haber visto qué función tienen estas prostaglandinas.
Y por último, que esto no está en el esquema, tenemos a las lipoproteínas, ¿sí? Las lipoproteínas son complejos lipoproteicos formados por proteínas que tenemos acá, fíjense, apoproteínas, ApoE, ApoA1, ApoC, ApoB48, ApoA4, ¿sí? Esos son apoproteínas, ¿sí? O sea, son estructuras proteicas. Y por otra parte tenemos los fosfolípidos, los triglicéridos, que son todas las esferitas amarillas, el colesterol esterificado, ¿sí? Que es esta estructura que está de color verde. Y fíjense cómo está armada la estructura, ¿no? Tiene en el interior de la molécula, ¿sí? Todas las sustancias hidrófobas, que justamente son los triglicéridos y el colesterol esterificado, ¿sí? Y por fuera justamente se encuentran las proteínas y los fosfolípidos, que son todos grupos polares, ¿sí? Estas lipoproteínas se encuentran en la circulación sanguínea y su función es la de transportar a los lípidos a distintos órganos diana. Las lipoproteínas se clasifican en diferentes grupos según su densidad. Entonces, a mayor densidad, en este caso tenemos de mayor densidad a menor densidad, ¿sí? Entonces, empezando desde las HDL, esta se llama HDL porque proviene del inglés High Density Lipoprotein, perdón. Entonces eso significa que tiene alta densidad, es una lipoproteína de alta densidad. Esta es LDL, que es Low Density Lipoprotein, que sería lipoproteína de baja densidad. Este es Very Low Density Lipoprotein, que sería una lipoproteína de muy baja densidad. Y bueno, finalmente tenemos los kilomicrones. Existen también las IDL, que es un intermedio, ¿sí? Entre lo que serían las LDL y las VLDL, ¿sí? Estarían acá, pero bueno, en este caso, justo en esta imagen no aparece. Entonces las IDL, justamente la I viene de densidad intermedia, ¿sí? Y bueno, finalmente el kilomicrón, que fíjense que tiene una gran cantidad de triglicéridos, ¿sí? O sea, de acuerdo a que va a ir variando la densidad, y las HDL tienen muy poca cantidad de triglicéridos, pero tienen gran cantidad de proteínas, ¿sí? En cambio, los kilomicrones es todo lo contrario, o sea, a medida que va aumentando la cantidad de triglicéridos, justamente va disminuyendo la densidad, ¿sí? Recuerden que los que tienen mayor densidad son las proteínas y no los lípidos. Y bueno, esto ha sido todo por la clase de lípidos, así que espero que hayan podido entender un poco mejor, y si no, cualquier cosita lo pueden preguntar en la clase o en los grupitos, ¿sí? Bueno, hasta un próximo video.